Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Lo primero, ¿se escucha bien? ¿Sí? Vale. Os quiero explicar un poco la evolución que ha tenido Grupo LOBE en el tema de las instalaciones y en la propia empresa para llegar a alcanzar esta ventilación que estamos hablando, que vamos a hablar ahora, una ventilación centralizada, instalaciones centralizadas para edificios Passive House, ¿vale? En primer lugar, por presentar la empresa, por si acaso no nos conocéis, somos una empresa que hace toda la parte constructiva del edificio. Hacemos, albergamos lo que es todo el proceso productivo, llegamos a la promoción, el proyecto y la ejecución de la obra, ¿vale? Podemos actuar en promoción propia, actuar para otros promotores o como gestor constructivo. Nos basamos para nuestros proyectos en 5 pilares, que son el diseño, la eficiencia energética y la sostenibilidad, la digitalización, la industrialización y los procesos productivos. Todo esto está siempre orientado a que la obra salga lo mejor posible, lo más organizada posible, y entonces todo lo que se retroalimenta de tal manera que lo que en una obra vemos que funciona se adopta para el siguiente proyecto desde el diseño. Certificamos todos nuestros proyectos como Passive House. Somos la promotora a nivel nacional que más metros cuadrados certifica. El 55% de la superficie certificada en España la hemos hecho nosotros. En Europa representa el 6,5 y en el mundo un 4,7. Bueno, esto a mí sobre todo me gusta destacar que somos una empresa relativamente pequeña, somos 100 personas trabajando, 100 y poco, y que esto, pues bueno, que se puede conseguir. Esta es una diapositiva que solemos presentar para marcar la evolución de la empresa, en la que vamos diciendo, no, pues éramos una constructora, empezamos a hacer una oficina técnica, pasamos a ser una promotora y constructora, integramos BIM, tal. Pero yo lo quiero asociar, para hilarlo un poco con el tema de la ventilación, lo quiero asociar con la demanda energética de nuestros edificios. En la primera parte, digamos hasta 2006, pues bueno, no había estudio de demanda energética, más o menos la línea azul que vemos aquí es una media en España de demanda, y bueno, y nosotros sí que vemos cómo a partir de 2012 que se crea la oficina técnica y empezamos a tener un compromiso con la eficiencia energética, vamos reduciendo esta demanda. Los datos que veis de 57, 48, 35 son datos reales de certificaciones energéticas según código técnico hechas por nosotros. Entonces, ahora pues nos hemos encontrado con que tenemos una reducción de casi el 80% con respecto a la media de lo que consume, de lo que demanda un edificio en España. Lo que os decía, en una primera etapa, antes del código técnico, pues no se calculaba la demanda energética, teníamos unas instalaciones principalmente centralizadas, había distribución por radiadores, cero de energías renovables, cero de ventilación, y entonces la eficiencia energética no aparecía. El coste, pues dependías un poco de cómo había los cambios que te daba sobre la marcha en la obra, y bueno, y la productividad la tenías también un poco descontrolada, porque dependías mucho de factores externos. En la etapa que ya empezamos a tomar control de los proyectos y desde la oficina técnica desarrollamos los proyectos, pues bueno, ya vamos apostando por la eficiencia energética, alcanzamos unas certificaciones B con una demanda de la mitad de lo que teníamos antes. Se apuesta por una gran mejora de la envolvente, seguimos con instalaciones centralizadas, la distribución se hacía pues como antes, todo por radiadores, poníamos ya algo de renovables, poníamos geotermia, de esta manera liberábamos las terrazas para poder venderlas a los futuros propietarios, y bueno, y la ventilación, pues como te pedía el código técnico, una ventilación de simple flujo. Aumentábamos la eficiencia energética, pero por contra hemos visto que aumenta el presupuesto porque estás metiendo cosas que antes no tenías que meter, y la productividad, pues bueno, pues se veía reducida y se alargaban las. En 2017 tomamos la decisión
de que todos los edificios que hiciéramos a partir de entonces se certificarían Passive House. Entonces, fue una mejora en certificación energética brutal, pero económicamente pues nos supuso una inversión mucho mayor, y veíamos que la productividad de las Passive House pues que podía llegar a reducirse con respecto a lo que estábamos haciendo hasta ahora. Pues la envolvente sigue mejorando, más dinero, las ventanas ahora tienen que ser de triple vidrio, todo te hace la aparición del concepto de la hermeticidad, ensayos, en las primeras promociones prueba y error, hay errores, pues hay que tirar, hay que sellar, hay que volver a hacerlo hasta conseguir que las cosas estén en orden. Entonces, nos gustó el sistema por el control que te exige de la obra, por la organización que te exige de la obra, pero nos supuso varios quebraderos de cabeza. Ya a partir del 2018, que ya el 100% es Passive House, y ya en los últimos proyectos lo que hemos optado es industrialización y estandarización, de tal manera que alcanzamos unas certificaciones energéticas ya de 20, de 25, 30 kilovatios hora metro cuadrado año. La envolvente se industrializa con las fachadas, con prefabricación, pasamos a utilizar la aerotermia como generador para las instalaciones de climatización, y pasamos a hacer una mejora, lo que para nosotros era una mejora, que era distribución por suelo radiante, que al cliente le atraía más y le pedía y le daba confort, le daba sensación de confort. También la ventilación de doble flujo se hacía de forma individual, de tal manera que cada vivienda tenía su recuperador de calor. Hemos probado con distintas casas, con unos, con otros, y con todos ha ido funcionando bien, pero teníamos la esclavitud de tener una máquina en cada vivienda que nos ocupaba un espacio, y que si lo poníamos en la terraza nos hacía una servidumbre para los clientes que al final pues han ido sufriéndolo. Seguimos aumentando la eficiencia energética. Ahora, con la industrialización y con estas instalaciones, vemos que el presupuesto lo podemos controlar un poco más, y estamos bajando el presupuesto, pero aún vemos que la productividad tenemos algún problema, o tenemos una reducción de la productividad. La última evolución que hemos hecho, lo estamos desarrollando ya en 2 promociones: el edificio Esparta en Arcosur, en Zaragoza, y el edificio Villanova, también en Zaragoza. Pues bueno, hemos pasado a una climatización centralizada, la ventilación también centralizada, y una distribución por conductos, una distribución de aire acondicionado por conductos. ¿Por qué podemos hacer esto? Como os he comentado, la demanda ha ido bajando, el edificio prácticamente no consume nada, y entonces el aporte de energía es tan bajo que consideramos que el cliente puede quedar satisfecho, y sobre todo en confort, con esta distribución. La climatización centralizada, lo que hemos pasado es a utilizar máquinas compactas como esa que tenemos ahí detrás, no sé si la habéis visto, si no la podéis ver luego, que lo que nos hace es plug and play. Es una máquina que viene, nos la suben a la cubierta, la enchufamos y funciona. Entonces mejora la productividad, mejora, los instaladores trabajan mejor y trabajan pues sobre todo más rápido. La ventilación centralizada, pues lo mismo, pasamos de tener un equipo por vivienda a tener un equipo por escalera. Es un equipo más grande, es un equipo de mayor caudal, pero tenemos mejoras en mantenimiento y tenemos mejoras sobre todo en productividad en la ejecución de la obra. Lo que os digo, la ventilación centralizada, un único equipo, distribución por conductos por el patinillo, y distribución a cada vivienda por ya el conducto individual. Tenemos unas compuertas reguladoras, también las tenemos aquí expuestas, que lo que hacen es equilibrarnos la instalación perfectamente, te hacen que la ventilación, que entre el aire justo el mismo que sale, y justo el que yo le he indicado en el proyecto, que en nuestro estudio de Passive House, qué es lo que tiene que entrar. Valoramos los distintos valores de caudal
que necesitamos, se los marcamos en fábrica y esos son los distintos valores que controlaremos a posteriori. La climatización, pues lo que os he dicho, una instalación, una única instalación, una máquina grande, sí, pero le buscas un espacio que lo tienes en cubierta, tienes una máquina con unos silenciadores, una máquina que no hace un especial ruido, y entonces, sobre todo, que es enchufar y a funcionar. Le subes la ida y el retorno, y luego en cada planta el contador de energía para saber lo que cada vivienda consume. Este contador se junta con el fan coil que tenemos instalado en cada vivienda y ya a distribuir el aire por conductos. El control del fan coil, un control normal, termostático, con un termostato lo controlas todo. ¿Cómo hibridamos los dos sistemas, la climatización y la ventilación? Pues lo que os he dicho, los conductos de ventilación nos aportan a través de las compuertas el caudal que yo le indico. El caudal limpio entra al fan coil directamente, el aire primario, y el fan coil se pone en marcha o no en función de las demandas que yo tenga en la vivienda y se distribuye por una única red de conductos. La extracción en locales húmedos para cumplir código técnico, lo mismo, y siempre una compuerta y otra están conectadas y reguladas para que lo que entra sale, de tal manera que está siempre la vivienda en equilibrio. ¿Cómo controlamos el sistema? Es un sistema que se controla de forma autónoma con un único equipo, un termostato, en el que el cliente solo tiene que ajustar la temperatura de confort que quiere. Luego, la ventilación se regula en función del CO2, de las partículas por millón de CO2 que tenemos en la vivienda, y entonces esto lo marcamos nosotros en proyecto y decimos, pues si tienes menos de 750 partículas por millón, entra en un caudal normal, continuo y constante, está 24 horas funcionando, entra en este caudal y no hace falta más. Cuando se va cargando el ambiente entre 750 y 200 y 1200, pues pasa a segunda velocidad, a segundo caudal. Y cuando ya hay mucha gente, hay una reunión, lo que sea, sube el caudal, las partículas por millón por encima de 1200, la compuerta abre a tope y pide un caudal 3 que entra. Lo que os he dicho, el fan coil se regula con un termostato en el cual, si la temperatura de consigna no es igual que la temperatura de la estancia, pues pone una velocidad u otra, es autónomo, el cliente no va a elegir a qué velocidad quiere el fan coil. Si hay una diferencia menor a 1 grado, el fan coil va a funcionar a velocidad 1. Si la diferencia de temperatura son 2 grados, funcionará a velocidad 2. Y si la diferencia de temperatura ya es importante, superior a 3 grados, funcionará a velocidad 3. De esta manera, lo que hacemos es mover todo el aire y mantener siempre la vivienda ventilada y climatizada. Entonces, esto ya nos produce unas ventajas bastante más importantes, porque la eficiencia energética, seguimos arriba con la eficiencia energética. ¿Qué estamos haciendo? Al reducir número de equipos, tanto de climatización como de ventilación, estamos bajando el presupuesto, y al elegir sistemas plug and play, lo que conseguimos es que la productividad aumente todavía más. Este es el edificio que tenemos en marcha. Entonces os voy a ir comentando alguna cosa. La promoción Esparta, sí, con un total de edificio. 144 viviendas, ha sido la primera en contar con un método de trabajo innovador y unas instalaciones la fase comunitarias que tratan de optimizar el consumo energético y el mantenimiento posterior, las compuertas garantizando reguladoras, un confort térmico y una calidad de aire excepcional para sus habitantes. Grupo Lobe está continuamente en este edificio optimizando también sus hemos aplicado estrategias y nuevas sistemas de tecnologías industrialización que lo que nos hacen es viviendas poder VPO también bajo la certificación Passive House. controlar la productividad es una oportunidad y el única para presupuesto. aquellos Ya veis las clientes que escaleras buscan metálicas. confort, sostenibilidad Ahora vamos y un a ver precio también. atractivo. Desde que se inician los trabajos de ejecución de Veremos estas un sistema viviendas, se emplean las aislamientos instalaciones que garantizan la calidad de la estamos envolvente evolucionando térmica. ahora. Estos aislamientos debidamente sellados crean una capa hermética continua que minimiza la entrada de aire indeseado.
Se verifica con los test se hace el test de blower door que se en realizan cada en vivienda todas las para viviendas. controlar la hermeticidad, para que no haya infiltraciones. La última innovación para proporcionar orden a la ejecución Te examina y un aumentar ordenador, la o sea que no productividad puedes es colocar fallar. unos bastidores Y esto es lo que os comentaba. que contienen Hacemos las unos instalaciones bastidores de las manera viviendas previa, ya montadas de en tal manera fábrica. que podemos dejar las Así, instalaciones de instalaciones electricidad interiores se pueden acabadas dejar acabadas antes de desde que el lleguen primer a cerrar momento, faltando solo la colocación de mecanismos. de pladur la vivienda, antes de que estén las habitaciones marcadas. Luego esto se cierra con el pladur y queda completamente sellado. Aquí vemos cómo se sellan todos los pasos de instalaciones y todo tiene que estar sellado. Las instalaciones individuales con los conductos y todo está rejillas de aire de estudiado por ventilación una y empresa de climatización ingeniería han sido externa de tal diseñadas manera por ingenierías que especializadas, no hay minimizando ruidos, el no hay ruido y controlando el caudales de caudal aire de molestos, las entonces sin interferencia. esto está todo. Y aquí vemos la sala, el recuperador de calor centralizado, como tenemos los contadores de este es de agua, el otro es de climatización por el rellano, y esto sería el esquema de cómo está funcionando ahora mismo este edificio. Máquina, extracción de aire de los cuartos húmedos, un único fan coil al que la acometemos con el aire limpio. Esta cometida de aire limpio que pasa por la compuerta reguladora. Y lo que os digo, el control de CO2 que es automático, y de temperatura que lo maneja el cliente. O bien calentar la vivienda. La recirculación del fan coil permite dosificar la potencia entregada. Con esta solución se abre una nueva vía constructiva atractiva para los bloques residenciales como Esparta. Luego, una vez que tú acabas cerrando el pladur, ves que no se nota nada, los bastidores de instalaciones quedan completamente integrados con el resto de la vivienda y no. Y bueno, No debemos limitar este tipo de construcción y solución a viviendas personalizadas en las que el coste supondría un factor importante. Tenemos la obligación de hacer. este edificio vamos a dar el final de obra ahora en junio y enseguida tendrá los primeros clientes viviendo y dándonos el feedback de cómo se encuentran ellos en las viviendas Passive House. Entonces, además de esto ahora, ¿qué estamos pensando para el futuro? Porque claro, siempre estamos pensando cómo podemos mejorar. Habéis visto que en Esparta teníamos, si os habéis fijado, una producción de agua que estaba encubierta, una máquina aparte. Pues queremos reducir una máquina más, queremos que la máquina, ya estamos trabajando con nuestros compañeros de Keiter para desarrollar una máquina que además de producir la climatización nos produzca agua caliente en verano, aprovechando el calor residual de generar frío para la climatización, de tal manera que seguimos aumentando la eficiencia energética y bueno, el paso final es que pueda tener el acumulador incorporado. Entonces, pues lo de siempre, la eficiencia energética aumenta y el gasto tiene que reducir. El funcionamiento, como os he explicado, ya el definitivo para futuro. ¿Qué vamos a hacer? Ahora el código técnico nos exige, nos pide instalación fotovoltaica. Como tenemos un consumo fijo de electricidad, que es el recuperador de calor, que está consumiendo al año, tenemos calculado 400 kilovatios hora en todo el año, una producción solar con menos de 10 kilovatios por terraza nos produce suficiente energía para que el consumo del recuperador de calor quede prácticamente cero. El recuperador de calor funciona a 24 horas, por lo tanto funciona de noche, cuando no hay producción fotovoltaica, pero en lugar de baterías lo que hacemos es, como la máquina de producción de agua caliente también está conectada, utilizamos la generación de agua caliente para acumular energía cuando la generación solar supere lo que necesita el recuperador de calor. Por lo tanto, tenemos una batería, digamos, ficticia, pero calentamos el agua y entonces aprovechamos todo este sistema. Estos son los edificios que tenemos ya planteados con
con sistemas fotovoltaicos y con estos sistemas que os comento de producción de agua caliente y climatización con una única máquina. Este de arriba no, este de arriba es el edificio Flumen Plus, que fue el primer edificio que certificamos Passive House Plus, que se certificó Passive House Plus en España, en VPO. Y bueno, esto lo que han hecho los clientes, como tenía generación solar, hicieron un autoconsumo comunitario, de tal manera que utilizan la electricidad que generan para el consumo de la aerotermia, que es lo que nos ha dado la idea para que nuestra generación por escalera se consuma en la generación térmica y la ventilación de esta escalera. En definitiva, ¿qué hemos conseguido? Reducir la demanda energética más de un 80%, reducimos los plazos de ejecución con una media, hemos visto antes en una presentación, de 90 semanas para hacer una promoción de 100-120 viviendas, y reducimos el coste de construcción. Somos más competitivos en coste de construcción que la competencia que no hace Passive House y que no hace vivienda protegida. Y sobre todo aumentamos la productividad, que es nuestra seña de identidad, y siempre todo lo que hacemos está orientado a que la obra funcione lo mejor posible y vaya lo más limpio posible. Grupo LOBE.